¿ah? Y sigue votando basura. ¿Qué más lo hacíamos en los 80 con este tema? ¿Qué más lo hacíamos? Vamos a saludar ahora a nuestro colega Francisco Parra, ya está aquí con nosotros. Pancho, ¿cómo estás? Gusto saludarte. ¿De qué nos vas a hablar hoy día? Hola Hugo, muy buenas tardes a la gente que nos está viendo en sus casas. A propósito, Hugo, de la llegada a Chile de Raúl Escobar Poblete, quien ya está a disposición de los tribunales, siendo sindicado como uno de los autores materiales del asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991, vamos a comentar qué ha pasado con los involucrados en ese hecho que marcó los primeros tiempos de la transición política, ya en nuestro país, generando un terremoto ahí en el gobierno de Patricio Aylwin. Ya, fíjate, Hugo, que son varios los involucrados en el caso Guzmán. Algunos de ellos están presos, otros están como refugiados políticos en diversos países y otros están prófugos. No se sabe su paradero. Queremos revisar quiénes participaron en el crimen del senador Guzmán y qué es lo que se sabe de ellos. Comencemos y vamos comentando, evidentemente, Hugo Varela, a medida que vamos pasando nuestras láminas. ¿Qué fue de los involucrados en el crimen del senador Jaime Guzmán? Antecedentes. El 1 de abril de 1991 fue asesinado el senador de la UDI, Jaime Guzmán, ideólogo de la Constitución de 1980, Hugo, que hasta el día de hoy nos rige. Ya, sí, senador en ejercicio y cuando la democracia exacto, estaba en pañales. Totalmente, no se cumplían ni siquiera 2 años de gobierno de Patricio Aylwin y es asesinado por integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo. El Frente se dividió. En los últimos años 80 se dividió. Claro. El Frente original siguió la vía política, democrática, para pasar a una transición pactada, lo cual fue muy criticado por algunos guerrilleros en su momento, quienes fundaron el Frente Patriótico Autónomo, que siguió por la vía de la violencia, la vía armada. Al menos 10 frentistas estuvieron involucrados. Generó una crisis política en el gobierno de Aylwin. En 1996 algunos escaparon en helicóptero, en un canasto, de la cárcel de alta seguridad, en el escape del siglo, como se ha denominado. No sé por qué no se ha hecho una película todavía de eso, ¿eh? ¿O hay película? No, no hay película. Hay libros. Película sí, no sé, pero... No. Porque se hizo hace poco una película del gran escape de un grupo de frentistas y guerrilleros desde la cárcel, ¿te acuerdas? Sí, pero no a través de un túnel. Sí. Pero no se ha hecho una película de este que fue un hecho evidentemente cinematográfico. Seguramente la van a hacer en algún minuto. Se arrancaron varios ahí. Hay libros también, incluso de sus propios autores. Bueno, Guzmán fue asesinado a la salida del Campus Oriente de la Universidad Católica en Santiago. Avancemos con la siguiente gráfica. Los cabecillas del asesinato del senador Jaime Guzmán. Mauricio Hernández Norambuena. ¿Qué es de él? Bueno, está cumpliendo condena en Chile de 60 años, perdón, de 30 años. 2 condenas, Hugo, de 15 años cada una. Él estaba condenado en Brasil por el secuestro de Washington Oliveto, un empresario, y para que fuera extraditado a Chile, la justicia, los tribunales brasileños le dijeron, bueno, pero no puede superar los 30 años que le dimos de condena acá. ¿Qué hizo el ministro o juez Carroza? Determinó 2 condenas de 15 y está preso. Ricardo Palma Salamanca estuvo inubicable durante mucho tiempo, más de 20 años, hasta que apareció en Europa, en Francia, pidiendo refugio político. El negro. El negro Palma estuvo a punto... El negro Palma Salamanca estuvo a punto de que sus planes no le resultaran, pero finalmente le concedieron refugio político en Francia, sindicado como autor material del crimen de Guzmán. Mauricio Hernández Norambuena, autor intelectual. Galvarino Apablaza, también considerado uno de los autores intelectuales del asesinato de Jaime Guzmán, actualmente está viviendo en Argentina, tiene calidad de refugiado político también. Chile en reiteradas ocasiones ha pedido que la justicia argentina revise esto, pero hay organismos de derechos humanos, de refugiados, no es cosa de que un gobierno diga ya, lo mandamos a Chile. Y está en Argentina, tiene su familia, Galvarino Apablaza. Y Raúl Escobar Poblete también, durante mucho tiempo inubicable, hasta que el 2017 es detenido en México por estar involucrado en un secuestro. Descubren su identidad, reconoce que es chileno, que está arrancando de la justicia nacional y hace poco llega extraditado desde México para comparecer ante los tribunales por el crimen de Guzmán, pero él está condenado a 60 años, Hugo, por secuestro en México y tiene que volver a cumplir esa condena. Está de paso solamente.
Sí, viene en el fondo a cumplir con el... Viene a declarar. Viene a declarar, es que no sé si a declarar, viene a declarar y a cumplir su auto de procesamiento, lo van a procesar. Justicia antigua. Claro, está en el marco del sistema procesal antiguo, ¿no? Aquí no hay fiscales involucrados, son jueces. Y después que ocurre ese auto de procesamiento, imagino que estará un par de días más para realizar alguna otra diligencia y ¡pum!, se vuelve para cumplir los 60 años. No sé si volverá acá de nuevo para, y el ministro ha para dicho, cumplir la condena acá. quien está viendo la causa ahora del asesinato de Guzmán, ha dicho que esto no tiene plazo, porque como es justicia antigua, sí, no hay plazo. No hay plazo, en fin. Alguien muy cercano, Hugo, y esto se cruza mucho con la historia política, alguien muy cercano me dijo cuando estaba preparando este bloque, yo conocí a Galvarino Apablaza en unas fiestas patrias en Cuba, donde habían autoridades políticas, algunas de ellas que ocuparon altos cargos hace poquito nomás en la región del Biobío, lo cual te da a conocer que la historia se cruza, Hugo. Y actores políticos que se fueron por la vía democrática, la vía electoral, se conocen con estas personas. ¿Por qué? Porque había un enemigo común que era Pinochet. Y algunos se fueron por una vía, por otro camino, y otros por la selección. Tenemos parlamentarios en nuestra zona, o sea, no de nuestra zona, tenemos parlamentarios en ejercicio que han reconocido participación, por ejemplo, en el atentado a Pinochet, por ejemplo. Se indica ya Guillermo Tellier. Sí, claro. Sí, él lo ha reconocido, muy de soslayo y en un rol menor, dice él, pero sí, ahí está, como parlamentario. Avancemos. Estos fueron los cabecillas, Hugo: Hernández, Salamanca, Galvarino y Raúl Escobar Poblete. Pero hay otros involucrados también. Claro, sí, para cometer ese homicidio se necesitaba una red. Enrique Villanueva Molina. Él fue sentenciado a 5 años de libertad vigilada como autor intelectual también. Pablo Muñoz Hoffman está prófugo. No fue detenido en Estados Unidos como hace poquito se dijo. ¿Te acuerdas, Hugo? Que la Interpol había detenido a un ex frente. No era él. No era Pablo Muñoz Hoffman. Y él se escapó de la cárcel de alta seguridad en el año 96. Fue uno de los 4 que escapó junto con Norambuena, Salamanca y Ortiz Montenegro. Este último vive también con protección como refugiado político en Suiza. Juan Gutiérrez Fishman se le vio, si no tengo mal entendido, por última vez acá en Concepción, en la década de los 90. Su nombre circula ahí en la investigación por la muerte de Agdalín Valenzuela, ajusticiado por los mismos frentistas. Fue en Curanilahue. Exactamente. Claro. Ya sindicado como un sapo del gobierno de entonces y que, como era frentista, sus propios compañeros lo habrían ajusticiado. Y ahí está involucrado Mauricio Hernández Norambuena también. Ya, la historia de Juan Gutiérrez Fishman es muy interesante porque fíjate que él se casó con una hija de Raúl Castro, el hermano de Fidel Castro. Por lo tanto, él fue miembro de la familia Castro, del poder en Cuba. Se dice que está allá, el gobierno cubano no lo reconoce, pero se le ha visto a una hija participando en actividades, Hugo, y el diputado Melero de la UDI dijo en su momento, sí, el nieto de Raúl Castro, a quien el presidente Piñera ha visto en algunos encuentros internacionales, el nieto de Raúl Castro es de los asesinos de Jaime Guzmán. Se dice que está en Cuba. Alexis Soto Pastrián estaría acreditada su presencia en Cuba, pero su paradero es desconocido en específico, no ha podido ser traído a Chile. Miguel Ángel Peña está en Bélgica como asilado político. Marcela Mardones Rojas. Marcela Mardones, Hugo, fue expareja de Raúl Escobar Poblete, fue detenida en Puerto Montt en el 2017 y está condenada a 10 años. Está presa en la cárcel. Y por último, Mary Emanuel Verhoeven. Acá hay diferentes versiones. Sí, no se sabe bien. Se le acusa de ser la comandante Ana, de participar en los preparativos, en la logística del asesinato de Guzmán, pero ella dice que no es la comandante Ana y ha acusado a Chile ante la ONU de persecución y de violar sus derechos. Es ciudadana francesa y está en libertad. Esos son los involucrados en el crimen de Jaime Guzmán. La menor cantidad está presa, otros están en proceso y otros libres, sin paradero conocido, y algunos que sí se sabe su paradero están como refugiados políticos. Y esto, para terminar, Hugo, te da cuenta de lo que se habla en Europa, sobre todo lo que se habla en Estados Unidos, en Europa, de la imagen que proyecta la justicia chilena. A más de 30 años del retorno a la democracia, la imagen de los tribunales, Hugo, no es de tribunales independientes, es de tribunales presionados,
que persiguen a estas personas políticamente. Es por eso que Francia, Suiza y otros países dicen no. Dan asilo. No hay condiciones en Chile para un juicio justo. Por lo tanto, les doy protección. Y se dice que ahí el precedente, Hugo, también fue el caso Pinochet, donde la autoridad política en su momento, el gobierno de Frei Ruiz Tagle, más los tribunales dijeron: Inglaterra, por favor, Reino Unido, devuélvanos a Pinochet, que acá lo vamos a juzgar y lo vamos a meter preso. Nunca estuvo detenido. Y eso causó decepción en el mundo entero con los tribunales chilenos hasta el día de hoy, Hugo Varela. Decir que sí fue juzgado, pero que se No fue preso sobreseyó. jamás. Sí, claro, no fue preso, pero se sobreseyó la causa por un tecnicismo que hacía referencia a su estado de salud mental, ¿te recuerdas? Sí, pero no es menor, yo no es recuerdo- menor, Hugo, la imagen Sí. que proyectan los Sí, sí, sí. tribunales. Yo recordar que hubo en su momento, cuando ocurrió el crimen de Jaime Guzmán en magnicidio, un rechazo en general transversal. Sí. Rechazo en general transversal porque, si bien es cierto, es autor intelectual de la Constitución de los 80, digamos, que genera lo que genera hasta hoy, digamos, era un senador en ejercicio. Sí. Era un senador en ejercicio. Y en ese contexto yo recuerdo el asesinato de Jaime Guzmán recibió un rechazo transversal de la clase política. Después las cosas se han ido reescribiendo un poco, pero en aquel momento recibió rechazo Y transversal. se dice, Hugo, que ese rechazo transversal permitió que los militares no se levantaran, porque evidentemente aquello Puede ser. provocó Puede ser. una especie de crisis en el gobierno de Patricio Elwin. Puede ser. Todavía quedan muchas cosas por conocer de esa época. Muchas gracias, Francisco Parra. Nos vemos, Hugo. Que esté muy bien. Ahí estaba ese panorama que vuelve a la luz a propósito de la traída del comandante Emilio para ser juzgado por los tribunales chilenos.